Hola, bienvenido a otro video de Centro 3D. En este video te voy a explicar el ensamble completo de una impresora de filamento de referencia Creality Ender 3 B2. No te pierdas el video a continuación. Para conocer el funcionamiento de una impresora 3D, la mejor estrategia que podemos aplicar es dedicarnos a su ensamble. Durante este procedimiento voy a armar completamente la máquina y voy a detallar cada una de las funciones de las partes que la constituyen. Iniciaremos entonces con la estructura vertical, que se compone de estos dos elementos metálicos. Debemos tener en cuenta cuál de los dos va en cada uno de los lados de la impresora. En este caso debemos identificar estos dos agujeros en la parte inferior de la estructura que van a soportar el motor del eje Z. Por este motivo deben ser ensamblados, si yo veo la máquina de frente, a la izquierda de la impresora. Para poderlo ensamblar voy a utilizar estos dos tornillos y voy a utilizar una llave Bristol hexagonal para completar este procedimiento. La mejor manera es acostar un poco la impresora. Voy a girarla y voy a ubicar el que no voy a ensamblar en esta parte para sostener la impresora para que no se vaya de frente. A continuación voy a tener en cuenta los dos agujeros y lo voy a ensamblar en esta ubicación. Voy a ingresar el primer tornillo y voy a buscar el centro al otro lado. No voy a apretar completamente los tornillos, únicamente voy a ajustarlos un poco y al final del ensamble los voy a apretar completamente. Ahí queda un poco bailando, pero está bien. Perfecto, voy al segundo vertical. Aquí no me interesa los agujeros porque en esta versión de la impresora no tenemos gran influencia, entonces voy a dejarlo de esta manera. Y voy a llevar también el tornillo desde la parte inferior y voy a buscar el centro al otro lado. Es más, puedo girar la máquina para que sea más cómodo. Perfecto. Y aquí voy a ubicar el centro más fácil. De nuevo no voy a apretar del todo el tornillo, únicamente que queden ajustados y ahorita al finalizar lo ajustaré del todo. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos entonces esta estructura vertical ensamblada. Ahora voy a instalar el motor del eje Z. El motor del eje Z viene aparte y es este que tengo aquí. Este motor tiene dos agujeros en la parte delantera que se ajustan con estos dos tornillos avellanados que son largos y lo voy a instalar en esta parte. Voy a abrir este acople del eje. Voy a utilizar una de estas llaves para liberarlo
y de esta manera tener un mejor acceso al ensamble. Y allí comienzo a apretar los tornillos. Ahí puedo sentir que está flojo, pero no nos preocupemos porque más adelante lo voy a apretar. Bien, ahora voy a instalar el sensor de final de carrera. ¿Qué es el sensor de final de carrera? Es este switch que se va a activar cada vez que el movimiento vertical llega a su final. Va a activar este switch en esta zona de la máquina. Entonces voy a abrir estos tornillos y lo voy a ensamblar sobre este riel. Este ensamble tiene un límite mecánico que yo lo voy a sentir al moverlo hacia abajo. Entonces allí voy a empezar a apretar estos tornillos. Perfecto, ahí quedó apretado. Listo. Ahora voy a trabajar sobre el eje X. El eje X es el que va a desplazarse hacia un lado o hacia el otro en esta zona de la impresora. Para esto entonces voy a utilizar este elemento estructural. Ahora, este elemento estructural se caracteriza por tener estos dos agujeros grandes en cada una de las esquinas. Uno va a ser para el lado derecho y otro para el lado izquierdo. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Eso será muy sencillo. Cuando yo lo vaya a ensamblar con este otro ensamble que tengo aquí, voy a identificar la cabeza de este tornillo que tiene que cuadrar o tiene que entrar en este agujero que tengo acá. Si lo trato de hacer del otro lado, vamos a ver que la distancia no me va a permitir ensamblarlo. Vemos que no cuadra, entonces por eso es esta zona que es un poco más cortico. Lo voy a tener allí y voy a utilizar dos tornillos no avellanados, sino con cabeza redonda, y los voy a ingresar a esta zona. Y con la llave larga voy a buscar ensamblarlos. Ya encontré el centro. Es un poco difícil verlo y también mostrarlo a la cámara en este momento, pero lo logré. Muy bien, entonces voy a terminar de ensamblarlo. Voy a ir apretando uno y el otro. Listo, el primero. Y vamos a apretar el segundo. Listo, ya está. Perfecto. Ahora voy a ingresar el mecanismo del extrusor que va a desplazarse en este sentido. Finalmente, en el otro extremo voy a utilizar este triángulo que tiene unas guías que son estas llantas, y de nuevo voy a encontrar la cabeza grande del tornillo para ensamblarla en este agujero y queda de esta manera.
En este caso únicamente voy a utilizar un tornillo para ensamblarlo. Aquí vemos que tiene un agujero en este punto y allí voy a ensamblar el tornillo. Perfecto. Ya tenemos ensamblado todo este eje. Ahora, para poder ensamblarlo contra la máquina, voy a utilizar este acople del eje Z y voy a ensamblarlo al eje del motor. Un truco es dejar aproximadamente la distancia de una llave Bristol grande entre la base del motor y el acople. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque algunas veces ensamblamos este acople rozando el eje, lo cual me va a generar fricción y la máquina no va a operar correctamente. Entonces por eso es bueno dejar esa distancia aquí. Y luego voy a ensamblar la varilla roscada. La varilla roscada debe asentar completamente y allí la aprieto para poder transmitir el torque. Es momento de ensamblar todo este conjunto. Entonces este conjunto va a entrar en esta zona de esta manera y la varilla roscada debe ajustarse completamente a este collarín que tengo aquí en la parte superior y ya tengo ensamblado el eje. Muy bien, ¿qué sigue? Voy a ensamblar la correa. La función de esta correa es transmitir el torque que va a ejercer este motor, transmitírselo íntegramente a este carrito. ¿Cómo voy a ensamblar la correa? La correa la voy a ingresar en la parte superior. Me puedo ayudar con una llave para traerla. Muy bien. Y aquí tengo una polea, un eje dentado. Entonces le doy la vuelta a ese eje y vuelvo a sacar la correa. Listo. Ya di la vuelta por allí. Voy a mostrar este paso importante, que es cómo asegurar la correa en el ensamble, y debemos ingresarla en esta ranura de esta manera a 90 grados. Luego paso la correa por debajo de las llantas del carrito primera llanta, segunda. Muy bien. Tenemos la polea a este lado y ahora voy a utilizar el tensor, que es este elemento. Lo voy a destapar, lo empujo para sacarlo. Y voy a pasar la polea alrededor, perdón, la correa alrededor de la polea. Vuelvo y lo ensamblo. Y no lo aprieto, sino que únicamente un par de vuelticas. ¿Para qué? Para poder ensamblarlo aquí y que me quede una distancia suficiente para poder terminar el ensamble. Aquí tuve un atasco, entonces voy a devolver un poquito la correa para solucionarlo, porque la correa no quedó sobre la polea cuando la tensioné. Entonces únicamente la devuelvo aquí con una llave. Listo. Ahora sí vamos a poder apretarla toda muy bien. Y voy a asegurar el otro extremo de la correa de la misma manera. Aquí tengo una segunda ranura, la llevo hasta allí
y la ingreso a 90 grados para asegurarla. Y luego puedo empezar a tensionar la correa y ella queda tensionada como una cuerda de una guitarra. Voy a terminar este ensamble. Voy a utilizar ese tornillo de cabeza redonda desde la parte posterior. Lo ensamblo contra el eje. No tengo que aplicar un torque excesivo, puedo romper la pieza de plástico, pero sí que quede asegurado y no vaya a vibrar. Lo mismo en la parte frontal, voy a utilizar el tornillo avellanado que tenía disponible. Voy a verificar que entre sin que esté torcido, que estén bien centrados los dos agujeros, que puedo dañar ya sea la rosca o puedo dañar la pieza plástica. Perfecto, ahí asienta. Y voy a repetir el procedimiento con este de atrás. Listo, ahora sí lo termino de apretar. Ahora, vamos a ensamblar este elemento estructural superior. Lo voy a poner en este punto y con 4 tornillos desde arriba lo voy a apretar. Voy a encontrar primero este centro, luego en el otro extremo, luego este de aquí, y por último este. Recordemos que no debemos apretarlo sino hasta el final, todo el ensamble. Por esto voy a girar la máquina un poco y con la llave voy a apretar los 4 tornillos de abajo. Ahí siento que ya la máquina se va ajustando. Ahora sí es momento de apretarla completamente. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Giro la máquina, la inclino un poco y aprieto también. Perfecto. Y arriba voy a apretar primero en un extremo, luego en el otro. Luego el otro. Y termino con el otro extremo. Muy bien. Ahora voy a ensamblar el soporte del filamento, que es este que tengo aquí. Ese soporte del filamento se va a ensamblar a través de estos 2 tornillos que tienen una tuerca que se va a ajustar. Es una tuerca trapezoidal que se va a ajustar al riel. Entonces las voy a abrir primero y las voy a ensamblar. Es muy parecido al ensamble que hicimos del sensor de final de carrera del eje Z. Aquí abro también este otro, lo ingreso aquí, lo aprieto un poquito y lo llevo sobre el eje. Ahora sobre el eje voy a apretarlo un poco. Estas tuercas trapezoidales toman la forma de la ranura del
de la estructura y se ubican justo a 90 grados para apretarse contra la estructura y evitar que se suelte. Este es muy importante que quede bien ensamblado, porque ¿qué va a pasar? Aquí arriba vamos a poner 1 kilo de filamento mínimo 1 kilo, y pues no queremos que esto no esté totalmente seguro. Ahí queda muy bien ensamblado, porque pues es peligroso que ese kilo caiga sobre nuestra impresora y la pueda dañar. Muy bien, aprieto aquí. Únicamente me falta la pantalla, y luego de la pantalla conectar todos los cables. La pantalla se va a ensamblar con esos 3 tornillos, también con una tuerca trapezoidal. Y aquí tenemos 3 agujeros. En los 3 agujeros voy a armar la tuerca trapezoidal. Es importante que el trapecio quede mirando, o estas 2 caras planas queden mirando hacia la estructura, es decir, hacia el soporte que estamos ensamblando, porque precisamente aquí es donde tenemos los 2 rieles, y estas caras planas son las que hacen la fuerza para evitar que se desarme todo el conjunto, o se nos caiga la pantalla, o el soporte del filamento, o el sensor de final de carrera. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Ahí casi la ensamblo mal, tengo que tener mucho cuidado de ensamblarla bien. Y el último. Ahora es momento de ir a la estructura. Darlos un poco hasta que entren, perfecto. Y con la llave voy a apretarlas. Aprieto el primero. Voy a subir un poco la máquina para poder ver. Aprieto el segundo. Muy bien. Y encuentro el tercero. Ya el soporte queda firme. Ahora voy a hacer la primera conexión. El cable arcoíris solo tiene un sentido, en el cual va a encajar con el conector de la pantalla, y la pantalla la ubicamos en este agujero que parece una cerradura, la bajamos y ya queda firme. Ahora, ¿qué otros cables debo conectar? Aquí tengo primero el tubo de teflón, que lo aprieto contra el mecanismo de alimentación. Aquí tengo otros cables. Esos cables vienen marcados. Este cable en particular tiene la letra E de extrusor, por lo tanto tenemos que conectarlo en el motor del extrusor. Este cable tiene la letra X, por lo tanto debe ir conectado al motor del eje X, aquí en la parte inferior. Este cable es más pequeño, el conector es más pequeño y tiene la letra X, por lo tanto va conectado al sensor de final de carrera del eje X, que hay que ingresarlo por este agujero. Ahí está el conector. Y en la parte inferior tengo este conector que sale desde la tarjeta madre de la impresora con la letra Z, quiere decir que es el motor del eje Z. Y finalmente tengo este otro cable con conector pequeño que también tiene la letra Z en él, quiere decir que es el sensor del eje Z, o el sensor de final de carrera del eje Z. Aquí tengo el motor del eje Y, que ya viene conectado de fábrica, y también el sensor de final de carrera del eje Y está en esta posición, que también viene ya conectado de fábrica. De esta manera hemos terminado con el ensamble de la impresora Ender 3B2. Nos tomó aproximadamente unos 15 minutos el ensamble completo.
y ya debemos tener los primeros pasos para poder operar la impresora 3D, que esto lo vamos a discutir en otro video.